Con ustedes, conversando con las mujeres, especialmente para las mujeres adultas mayores, a cargo de Gladys Miller y Hermelinda Rodríguez, porque el cuerpo, el espíritu y la mente no tienen tiempo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, todos oyentes que siempre nos Hola están Gladys, hola siguiendo Golar. todo momento. Vamos a conversar hoy con alguien que ya es de la casa. Susana prácticamente ha estado varias veces acá. Susana es psicóloga, defensora de los derechos de la mujer 24/7 y es directora de Feminismo, una organización regional que vela por nuestros derechos. Nosotros vamos a hablar hoy de algo que es esperanzador, vamos a ponerlo así, retador y desafiante. Y es el asunto real de que, sobre todo en los últimos 15 años, diría yo, de este siglo XXI, con mayor fuerza, estamos teniendo un retroceso en los derechos de las mujeres. Y eso está planteado en distintos informes de la región de América Latina, particularmente en nuestra región, pero también en todo el mundo. Para eso nosotros vamos a hablar con Susana, porque nos preocupa y nos va a seguir preocupando y no debemos dejar de hablarlo, de decirlo solamente, pero también proponer como nosotros proponemos y seguir accionando. Susana, ¿qué crees tú que está pasando con esto de la forma como estamos retrocediendo y cómo eso afecta al desarrollo del mundo y la región? ¿Cómo eso va a afectar? Bueno, Gladys, Bárbara, gracias por siempre hacerme sentir en casa y tan bienvenida. Mira, sí, yo comparto tu preocupación, ¿no? Lo vemos por no irnos fuera de la región, porque si uno se va a Afganistán y esto, ya eso es el extremo al que no queremos llegar, pero lo ves en Argentina, acá en Panamá, en Chile, en Perú, México, donde se está cuestionando que toda esa institucionalidad que se montó para atender los derechos de las mujeres, pues ya pareciera que no son necesarias. Y para mí tiene que ver con la idea del posicionamiento de un discurso y una narrativa ultraconservadora que es típica en los momentos de alta incertidumbre, con muchísimas adversidades, que la gente busque estabilidad, protección, valores como más conservadores ante el temor, pero donde ciertos grupos pues se ensañan y usan de una manera bien mitómana argumentos que nos hacen mucho daño a las mujeres. Entonces, yo creo que es bien peligroso porque cuando no hay una protección a las mujeres, al derechos humanos de las mujeres, pues entonces hay problemas de crecimiento, problemas de desarrollo humano, problemas de igualdad y obviamente escaso calidad de vida, pero no solo para las mujeres, sino para toda la sociedad en su conjunto, porque recuerda, Gladys, que nosotros somos la mitad de la población, no somos un colectivo ni una minoría, somos exactamente la mitad. Entonces, una sociedad que deja por fuera la mitad de sus componentes no puede ser sostenible para el 100% de que las componen en el mediano y en el largo plazo. Entonces, creo que ese es el gran peligro que estamos enfrentando. Sí, de eso que tú estás colocando en relación con el atraso al desarrollo, porque si tú escuchas, todo el mundo habla de mucho crecimiento, bueno, ni tanto crecimiento, pero bueno, hablan a veces de mucho crecimiento, pero entonces el concepto del crecimiento se va por el lado simplemente de algo que está completamente segmentado a un grupo específico de población y que incluso en ese grupo minoritario de la población, en que la economía crece, también las mujeres también tienen sus afectaciones. Ujú. ¿Por qué tú crees que entonces se crearon estos mecanismos eh, para enfrentar eso? Y te lo pregunto porque todavía la gente en el imaginario común, y tú lees por ahí en las redes, donde no es redes, que ¿por qué crear el ministerio? O Ujú. sea, un ejemplo de mecanismo, porque puede ser también otro tipo de institución. El mecanismo viene siendo la institución que va a velar por los derechos de las mujeres, institucionalizado, ¿no? O sea, puede ser también un instituto, en fin. Entonces, me gustaría tu comentario sobre eso, porque ¿por qué crearlo? ¿Y por qué no crear otro también de hombre?
Sí, muy interesante, siempre me lo había preguntado, siempre uno ve cátedra de la mujer, el estudio de la mujer, y yo decía, pero yo no veo nada para los hombres, y claro, tiene que ver con que hay una relación asimétrica de poder, donde las mujeres siempre hemos estado en la última de la fila, con los peores indicadores de desarrollo, entre las pobres más pobres las mujeres, y entonces había que crear una instancia que se ocupara de esos temas. Esto viene de los 80 y los 90 cuando la Conferencia Mundial de la Mujer de México en el 75, Beijing, luego en el 95, entonces empezaron a surgir oficinas, institutos y luego empezaron a aumentar su jerarquía institucional al rango de ministerio que le da mayores posibilidades de tener presupuesto, capacidad de ejecución y sobre todo poner el tema de las mujeres en la palestra, ¿ok? Pero ahora, entonces, en un discurso populista empieza a decirse cosas como que eso es demasiado gasto, demasiada burocracia, cuando tú y yo sabemos que los presupuestos que se le asignan a los ministerios de las mujeres lo que dan es risa, y si no hay recursos, no hay capacidad de ejecución y de acción, donde hay muy poco personal para ocuparse de un montón de cosas, pero que son súper necesarias, Gladys, y eso es lo que la gente tendría que responder. Porque si no hay quien se ocupe de los problemas de las mujeres y los metes en el saco del desarrollo social o los temas como más amplios, pues nos desdibujamos. Entonces no se capta data específica para ello, no se capacita el funcionariado para atender con perspectiva de género los distintos problemas, ¿sabes? No hay impulso a las leyes que nos han protegido. Yo siempre digo, si todos los ministerios, oígase salud, educación, seguridad, justicia, tuvieran transversalizada la perspectiva feminista o de género, no hiciera falta un Ministerio de la Mujer, porque quiere decir que todas las políticas públicas van a salir diseñadas tomando en cuenta el impacto que esto genera en las mujeres, pero tú y yo sabemos que eso no es así. Entonces necesitamos una trinchera de la cual es decir, epa, esto afecta a las mujeres, hey, las adolescentes y las niñas, ¿dónde las están dejando? Entonces, sí, es importante vencer ese criterio tonto de la superburocracia, porque entonces, ¿por qué no se meten con otros ministerios y le miden la eficiencia a otros ministerios si de verdad ese es el motivo? Pero también hay un tema ideológico que es hacerle la guerra a las feministas, ¿no? Un poco la idea de que las feministas queremos destruir a la familia y que somos odiadoras de hombres y ese tipo de cosas que uno todavía escucha con dolor, pero que no tienen absolutamente ningún asidero. Lo que pasa es que la gente se hace un poco eco de estos mensajes que son como muy populares sin cuestionar, ni analizar, ni meterle mirada crítica a lo que se está haciendo en contra de las mujeres al atacar la institucionalidad que está hecha para defenderlas. Hay un concepto ahí que también esto, creo que es bueno que lo comentaras, que es el asunto de las medidas compensatorias, que está Ujú, vinculado con la especificidad y que, como tú bien lo dices, se supone que si todo hubiera funcionado, por lo menos el siglo XXI, medianamente bueno, estuviéramos tal vez sin ministerios, ujú. porque se supone que esto se crea por el problema de la discriminación. Y si no hubiera discriminación, entonces tú tienes que quitar eso de ahí, Así porque ¿para es. qué lo tienes si no hay discriminación? Entonces la perspectiva de lo compensatorio me gusta que lo explique, pero también la perspectiva de que mientras haya discriminación del peso que hay, porque la data, los datos lo muestran, tiene que haber alguna institución rectora sobre esto y se supone, antes hablábamos de más de 100 años, no sé cuántos, 130 años hablamos para lograr equiparar la igualdad. Entonces, dentro de 130 años, si logramos equiparar, van a desaparecer estas unidades. Por eso creo que explícate un poco lo de las medidas compensatorias y que esto, en teoría, supone que a larguísimo plazo debe eliminarse. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. La idea es que esto sea transitorio. Esas cuotas, por ejemplo, las cuotas de discriminación positiva, como se llama, que es un poco para equilibrar la cancha, porque venimos de una desventaja histórica y sistémica ancestral. Y entonces no hay manera de que esto se equilibre con la simple voluntad. Yo no me imagino a un dirigente, a un dueño de una empresa, siéntate en mi silla renunciando voluntariamente a privilegios, a menos que sea obligado. Fíjate, en México, que existe la ley de paridad, han entrado montones de mujeres a los congresos, los institutos, y han cambiado esta visión. Pero si no hubiera sido por esa ley, no pasa. Entonces, la idea es que sea transitoria,
que sea temporal hasta que haya los indicadores que digan que la cosa se está igualando, es decir, medidas de equidad para que haya igualdad. Pero esto tiene un montón de resistencia, obviamente, porque es un asunto de poder. Y fíjate que en el ámbito político y económico, en las empresas, por ejemplo, pasa lo mismo. En la Unión Europea están obligando ahora a las empresas, las juntas directivas, que haya una representación paritaria de poder. Acá en Panamá hay una ley que también está obligando a las juntas directivas de las empresas a ponerse al día. Pero es increíble que todavía tengamos que apelar a la idea de que el talento femenino aporta, de que las mujeres somos también parte de esta sociedad. Y todo se reduce al final en la idea de cuánta importancia tú le das a la participación de las mujeres en el desarrollo social y económico. Porque pareciera que es que no importa, ¿no? Y no es obviamente cierto, pero muy doloroso, sí es. No, y la idea también, Gladys y Susana, de considerar que es un privilegio, que es como una ventaja. Cuando se habla, he escuchado a mujeres decir que, ¿por qué tú vas a aceptarlo que por ser mujer y no por tus méritos? O sea, toda Mm. esa distorsión que hay también en la mente de la gente ahí donde empieza la discriminación, ¿no? Sí, sí, no puedes hablar de meritocracia en una sociedad desigual. Yo hablo de meritocracia cuando partimos del mismo punto, pero es que las mujeres estamos 10 escalones por debajo solo por haber nacido mujeres. ¿Sabes? Usted nació niña, usted le va a costar un poquito. Usted nació varón, dele, que ya usted está arriba. Entonces, esa distancia tú no la corriges naturalmente, ¿ok? Hasta que se cuestionen los supuestos que sostienen el sistema patriarcal, donde lo masculino tiene más valor, tiene más peso, ¿ok? Y lo femenino es complementario y por eso la brecha salarial y la brecha de todo tipo digital y, ¿sabes? Porque pareciera que lo femenino es lo rosita, lo emocional, lo de apoyo y cuidado, pero lo masculino es la producción y es donde se sostiene la sociedad. Entonces, mientras tengamos esas creencias, ojo, no solamente son creencias de hombres, aquí cuando hablamos de patriarcado hablamos de mujeres y hombres por igual, mujeres y hombres patriarcales que sostienen esa estructura. Pero mientras sigamos pensando así, no hay espacio para la igualdad. Entonces, claro, vienen estos políticos y dirigentes a querer ganar votos y entonces dicen cosas como esa, ¿no? Con mucho populismo de Sí, por eso medio. que trae Bárbara es interesante porque justamente algunos argumentos de algunas mujeres y también de los hombres es que se gane lo que dijo Bárbara, ¿no? Ganes el puesto, ganes el puesto. Pero sin embargo, es tres ejemplos que yo le puedo colocar y seguro ustedes dos también pueden aportar a eso. La Universidad de Panamá nunca ha tenido una rectora y la Imagínate. Universidad de Panamá está egresando más del doble ya en la universidad que los hombres, ¿sí? Deja Y desde uno. el punto de vista de profesorado, Mm. tiene una carga importante de docente femenina con doctorado y etcétera, etcétera. Entonces, Mm. la pregunta que uno se hace, ¿cómo es posible que el mercado tenga tantas mujeres desempleadas y la Universidad de Panamá no pueda todavía, de más de, creo que ya tiene 100 años, o debe estar cerca, tener una rectora? Felizmente, las otras universidades públicas, que es la UDELA y también la otra es la Universidad Tecnológica de Panamá, esas sí han tenido esa experiencia. Pero la principal, la madre de las universidades, Muy solamente ha bien. tenido Increíble. hombres. Entonces Increíble. ya está diciendo cómo está la sociedad panameña. Mm. Y hay mujeres y hombres que no le llaman la atención eso. Mm. Es un Bueno, y ahí ejemplo quería, que yo lo doy siempre, digo, ¿cómo es posible que la Universidad de Panamá no ha tenido una rectora? ahí quería aportar de que en otras Claro, latitudes han hecho pruebas y que el ser humano sí tiene ese sesgo, porque cuando mandan una pila de currículums a evaluar donde se incluye el nombre, los resultados son muy distintos que si mandan la misma pila de currículums a otra persona, eliminando el nombre, o sea que la persona no puede saber si el aplicante es hombre o mujer. Mm. interesante. Sí. Interesante. No, eso que está diciendo Joana es interesante porque también aplica para el racismo. Lo También, mismo. sí. En Claro, otros cuando tú lugares mandas tu... tampoco, en es, otros lugares
dar datos muy subjetivos, por ejemplo, en qué barriada vives y todo lo demás es considerado que puede ser utilizado para discriminación. Mm. Exacto, exacto. Entonces acá tenemos el género, tenemos la etnia, tenemos la clase y tenemos las edades. Entonces, si la mujer tiene todo eso junto, negra, vieja, Oye, ¿qué más? Lesbiana, esa no sé por dónde va a estar, y si tiene porque una discapacidad, también. discapacidad, entonces, esa atraviesa todo. Por tanto, ¿esa para Ujú. dónde va? Indígena, Mm. oriental también. Porque también si Así. te das cuenta, Sí. yo ahora mismo estaba en Panamá, habla mucho que no es racismo, que pero también es con los orientales, lo sabe Joana, ¿sí? Mm. Entonces, claro, entonces ese tipo de defensa, en el caso de la mujer, el solo hecho de serlo, ya la coloca en ventaja. ¿Cómo tú crees esto, Susana, que se ha estado manejando de parte de las organizaciones en la región estas situaciones de enfrentarse al poder frente a estos retrocesos? Bien, yo creo que la respuesta feminista ha sido positiva, ha sido contundente, he visto movilización no ciudadana, ojalá fuera de verdad una notición que indigna a mucha gente, siempre somos las poquitas, las que estamos Ujú. allí como más metidas en la cuestión y uno le habla de esto a otras mujeres y se te quedan viendo con cara de, ¿sabes? Como que esa no es su lucha. Entonces, creo que eso nos invita a hacer mucha más trabajo de conciencia, de construcción de consenso, respaldado con data técnica de por qué un Ministerio de la Mujer se justifica y por qué necesitamos una instancia que piense por nosotras y que vele por los derechos de nosotras. Entonces, ahí sí creo que nos haría más falta ese tipo de trabajo de activismo para que más gente defienda la idea de que los espacios de las mujeres tienen que ser respetados y que además cada mujer vea cómo un ministerio en su zona la ha ayudado. O sea, esa rendición de cuenta de logros y de diseño de políticas públicas que no hubieran existido si estos aparatos institucionales no existieran para poder mostrar la necesidad de que eso se mantenga. Entonces, creo que si lo seguimos manteniendo en el grupete, sabes que siempre estamos como alerta a estas cosas y los medios muchas veces no se hacen eco de estas cosas, no son como gran noticia. Por eso yo me animé a escribir sobre ello. Pero y agradezco a Radio Panamá que sirva la mesa para hablar de esto. Pero necesitamos crear más espacios donde esta discusión se ve. Gracias, Sí. muchas gracias por todo esto, Susana. Sí, yo también he dicho, eso no puede salir del aire. Tenemos que seguir hablando de esto. Gracias, Susana, A por tus ustedes. aportes. Gracias, Gladys. Gracias, Susana. Tu voz realmente es un faro en medio de la tormenta, en Mm. tiempos de retroceso. Un trabajo que nos recuerda que el feminismo no es solo lucha, es construcción, es esperanza, es un camino hacia una democracia real. Y muchas gracias. Y bueno, en el Banco Aló. Nacional de Panamá, más que ahorrar es creer en el futuro, construir y avanzar, porque cada moneda ahorrada es el comienzo de algo más grande. Da el primer paso. Abre tu cuenta ya. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Nos vamos al cemento Ciencia en Panamá. Adelante. Desde Bocas del Toro hasta Darién, descubre las últimas investigaciones al servicio del país en el segmento Ciencia en Panamá. Bueno, muy bien. Tenemos buenas noticias, ¿verdad, Joana? Y buenos Sí, bueno, comentarios. exacto. Bueno, vamos primero con el artículo de la semana, gracias a la prensa, es autoría del doctor Guillermo Castro, que es humanista integrante de Ciencia en Panamá. En el artículo titulado Del ambiente y nuestros dilemas, el doctor Castro nos recuerda que cada cierto tiempo fulgura nuevamente el debate entre conservación y desarrollo. Esto es positivo porque resulta necesario atender a las formas de relacionamiento con nuestro entorno natural para avanzar hacia la sustentabilidad del desarrollo humano. Sin embargo, el debate termina girando sobre sí mismo cuando confundimos el desarrollo con el crecimiento económico sostenible. Y esto nos lleva a la reflexión de que los problemas ambientales de nuestro tiempo demandan ir a la raíz de nuestras relaciones con el entorno natural, mientras estas relaciones estén al servicio de la acumulación infinita de ganancias.
Lo estará también la organización de los procesos de trabajo mediante los cuales interactuamos con la naturaleza, por lo que ha llegado el momento de comprender que si deseamos un ambiente distinto, tendremos que construir sociedades radicalmente diferentes. Y bueno, entre noticias que ocurrieron esta semana, pues tenemos que el nuevo Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos, conocido por sus siglas como CRIP-AIP, fortalece la ciencia en Panamá, la soberanía y seguridad sanitaria. El día de ayer, 12 de septiembre de 2025, se inauguró esta nueva AIP ubicada en el edificio 219 de la Ciudad del Saber, ubicada en Clayton. La inauguración estuvo a cargo de Su Excelencia Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia, junto a autoridades de gobierno, cuerpo diplomático, representantes de los organismos multilaterales del sector privado, representantes de la comunidad científica nacional e internacional y medios de comunicación. Este proyecto fue iniciado en el año 2022 a cargo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que impulsó la creación de CRIP-AIP con el fin de formar una masa crítica de investigadores profesionales y técnicos en temas relacionados con la investigación y desarrollo de productos con potencial terapéutico y vacunal a través de uso de plataformas tecnológicas que permitan un acceso rápido a vacunas y otros biofármacos de interés para la salud pública y de esta manera dar una respuesta rápida a patógenos con potencial epidémico. La Un primera centro de fase del investigación que CRIP-AIP efectivamente va a tener muy bien esa proyección para el país, nos ubica en un espacio, un escenario interesante a nivel nacional e internacional, sobre todo en el tema de investigación y desarrollo. Bueno, quiero aprovechar para saludar que nos han llamado y nos han reportado sintonía la doctora Betty de Casambani y la profesora Viegna Buscando, que está en el interior del país también, y ellas son mujeres que pudieron muy bien ser rectoras de la Universidad de Panamá. Así mismo es. Y son un ejemplo, ¿verdad, Gladys? Para Así mismo todos. es. Así es. Y bueno, saludos a todos los que están reportando sintonía, nuestro querido profesor, también todos aquellos pues, que están en el canal de YouTube, Bárbara Ruiz Comunicaciones, y por el celular. Bueno, seguimos con más aquí en Agenda Ciudadana y vamos a escuchar a aquellos que hacen posible que Agenda Ciudadana llegue a sus hogares.